Vamos a ver qué son los criterios de congruencia de triángulos. En primera instancia vamos a decir que esos son los elementos que se usan para poder comparar dos triángulos, para poder decir que dos triángulos son congruentes. Pero ¿qué significa congruencia? Congruencia significa que en dos triángulos, los triángulos van a tener exactamente las mismas medidas. Es decir, sus lados van a medir igual y sus ángulos van a medir igual. Generalmente no se utiliza la palabra iguales para decir los dos triángulos son iguales, porque en geometría se suele utilizar la palabra congruente. Para que dos cosas sean iguales tienen que ser la misma. Y si estamos hablando de geometría, dos figuras no pueden ser la misma. Entonces veamos los ejemplos y obviamente cada uno de los criterios. Este primero es lado, lado, lado. Y entonces, si nosotros vemos por acá, estamos haciendo una comparación de los lados, de las medidas de los lados. Entonces, por ejemplo, decimos nosotros, este lado que mide 14 es congruente con este lado porque también mide 14. Este otro mide 15, es congruente con este lado que mide 15. Y finalmente este lado de acá, que mide 21, es congruente con este lado de acá, que también mide 21. Ahora, vamos a hacer entonces esta relación rápida. Decimos que entonces el lado AB es congruente o mide igual al lado de E. Por otra parte, el lado AC es congruente o mide lo mismo que el lado EF. Y finalmente, el lado BC, que es el que mide 21, es congruente con el lado de F, que mide 21. Y vamos a establecer una relación de congruencia entre esos triángulos. Vamos a utilizar primero el triángulo de la izquierda, que es el triángulo ABC. Y tenemos que asegurarnos acá que tiene el mismo orden, es decir, que yo perfectamente puedo decir que el lado AB y el lado de E coinciden. Entonces veamos si utilizamos este orden de acá, DEF, porque ahí el orden sí va a importar, el orden de las letras sí va a importar. Entonces veamos, AB y DE coinciden entre sí o se relacionan en el mismo orden. Veamos a ver si el otro funciona. AC va con EF, AC va con EF. No tienen el mismo orden porque estamos utilizando las dos primeras letras y en este otro caso estamos utilizando las dos últimas letras. Cuando sucede eso, tenemos que variar el orden de las letras que utilizamos acá. Veamos si este otro funciona. E de F. Entonces, nuevamente, AB y ED o DE. Ese orden ahí sí que no importa porque da lo mismo poner ED o DE. Pero AC sí coincide con EF. Y finalmente BC y DF coinciden entre sí. Veamos, BC y DF sí coinciden entre sí. Entonces, al final, esa relación del triángulo ABC es la que es congruente con EDF. Vamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio dice que es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, acá nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a hacer comparación de unos elementos. Por ejemplo, el BC, que tiene una rayita, coincide o es congruente con CE, que tiene una rayita. Por otro lado, CA, que tiene dos rayitas, es congruente con CD, que tiene dos rayitas. Y el ángulo que está entre ellos, este ángulo de acá y este de acá, miden lo mismo. Entonces BC mide igual a CE, AC mide igual a CD, y ahí tenemos los dos lados, que serían estos de acá, y el ángulo que está entre ellos mide lo mismo, que sería este de acá. Pero hagamos la misma relación que hicimos en el triángulo anterior.
Entonces, por ejemplo, en el triángulo anterior decíamos, había una relación entre los lados, y en este caso estamos diciendo que es BC congruente con el lado CE. Por otro lado, AC congruente con el lado CD. Y el ángulo es ángulo C con ángulo C, entonces ese no varía. Entonces veamos, vamos a hacer la misma relación entre los triángulos. Pongamos el primero, el de la izquierda, ABC, congruente con el triángulo, y estamos poniendo de último el ángulo C, pero el ángulo C coincide con el ángulo C del otro triángulo, quiere decir que también va a ir de último por aquí. Y tiene que haber una coincidencia. Esa coincidencia ABC tiene que ir en el mismo orden del otro triángulo, de manera que coincidan los lados. Entonces, por ejemplo, acá nosotros decíamos BC tiene que coincidir con CE. Entonces, si es así, aquí tiene que ir una E para que entonces digamos nosotros que BC y CE vayan en el mismo orden. Entonces veamos si aplica para el otro lado. Tenemos por acá AC con CD, AC con CD. Si coincidieron, entonces ese orden que establecimos ahí si nos funciona. Si nosotros vamos al anterior, ese nos cuesta un poquito más, porque cuando son los tres lados es un poco más complicado ver bien el orden que lleva a ellos. A veces tenemos que hacer varias pruebas, en cambio este lo encontramos de una. Y el tercer criterio es el criterio ángulo lado ángulo. Entonces nosotros vemos acá que tenemos esos elementos. Por un lado, este lado y este lado coinciden porque tienen dos rayitas. Eso me está indicando que miden igual. Esas rayitas me indican que miden igual. Y los ángulos, por ejemplo, este ángulo de acá que mide 40 es igual o mide lo mismo que este que mide 40. Y por otro lado, este que tiene una rayita dice que coincide con este porque también tiene una rayita. Entonces de ahí sale el criterio ángulo lado ángulo. Y la relación entre ellos ya es muchísimo más fácil, casi que ni siquiera hay que hacer mucho trabajo. Veamos, triángulo, por aquí falta una letra, vamos a ponerle una letra a esto. Digamos que es el triángulo AMN. Entonces digamos que es el triángulo AMN. Si nosotros vemos el ángulo A, vamos por acá, el ángulo A coincide, y aquí no tiene letra tampoco, vamos a ponerle una E. Entonces el ángulo A, que es este, coincide con el ángulo E, que es este de acá. Entonces A tiene que ir con E. Luego el ángulo N, que es este de acá, coincide con el ángulo F. Entonces aquí tiene que ir F. Y en el centro B. Y veamos la relación entre los lados. AN, que son las letras de los extremos, va con FE, que son también, o F, que son las letras de los extremos en el otro triángulo. Este es mucho más rápido, porque cuando se trata de comparar los elementos que son ángulos, es mucho más fácil porque nada más es de ubicar las letras que están en el vértice, ¿verdad? Que están en el vértice, que sería este de acá. Pero también tenemos otro tipo de ejercicios. Veamos este tipo de ejercicio. Dice, si se sabe que AMN es congruente con YZX, determina las medidas de los lados NM, YZ y ZY. Veamos acá las figuras. Entonces, tenemos que hacer entonces nos están pidiendo averiguar cuánto mide este de acá, que es NM. Voy a ponerle un signo de pregunta. Este que es XY, y este de acá que es YZ o ZY. Resulta que vamos a partir de estos elementos. Vamos a decir AM va con YZ. Entonces AM y YZ tienen que medir igual. Entonces vemos que AM mide 12 y YZ es este de acá. Entonces ya con eso sabemos que tienen que medir lo mismo porque son congruentes, y cuando son congruentes van a medir igual. Entonces la medida de ZY o YZ
sería 12. Otro, dice por acá MN con ZX. MN, no sabemos cuánto es MN. ZX, sí, ZX es 18. Tienen que medir igual, entonces la medida de MN o NM, que es este otro que me están pidiendo por acá, ya tenemos estos, va a medir 18. Y finalmente XY va con AN, perdón. XY va con AN es este de acá, medio 13. Entonces quiere decir que XY, ponerlo en orden, XY es 13 centímetros. Entonces únicamente es de identificar los elementos, en este caso los lados, para poder determinar cuánto mide cada uno de los lados que me hacen falta por ahí. Y otro ejemplito por acá. En este caso estamos hablando de dos triángulos que van así juntitos, van pegados. Y acá me están pidiendo medidas de ángulos. Me están pidiendo el ángulo AMK. AMK es este que está pintado aquí con rosado. Y por otro lado me están pidiendo el ángulo KNM. KNM es este triángulo que está aquí. Entonces, veamos. Aparte de que los lados sean iguales, los ángulos también tienen que ser iguales, o de igual medida. Es decir, A va con N. Nosotros tenemos que fijarnos aquí en este ángulo la letra que va en el centro, N y M. Entonces, A va con N. Por otro lado, M coincide con M. Entonces quiere decir que de un lado yo tengo el ángulo M del triángulo de la derecha, que mide 10. Entonces el triángulo de la izquierda tiene este otro ángulo, que es el que queremos averiguar, que es el AMK. Entonces quiere decir que la medida del ángulo AMK es 10 grados. Tiene que coincidir con este otro que está aquí, porque tiene la misma letra. Luego, este otro, el K, coincide con el K. Pero bueno, ese no me lo piden. El que me piden es el ángulo KNM. Y veíamos que este A coincide con el N. Es decir, este N que tenemos nosotros por acá es este mismo ángulo que queremos averiguar. Entonces, quiere decir que la medida del ángulo KNM tiene que ser la misma medida del ángulo que está señalado en A. Y el ángulo que está señalado en A es este de acá. Es decir, va a medir 70 grados.